Bueno, el día de hoy vamos a aprender algunos artículos que vienen dentro de lo que es la reforma agraria, el cual nos ayuda a proteger y a llevar los lineamientos que se debe de tener en relación a lo que es el campo. Vamos a ir leyendo algunos artículos los explicamos. El artículo 12 dice, son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Significa los meros propietarios de lo que son las tierras, las parcelas que están trabajando. Los que se presenten como titulares, que estén dado de alta como prácticamente dueños de esas tierras, son considerados ejidatarios. Okay. Artículo 13. Los avecindados del ejido para los efectos de esta ley son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o por el Tribunal Agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Para que estas personas puedan formar parte de lo que es los ejidatarios, los avecindados significa que tienen que tener cierto tiempo viviendo dentro de ese contexto y de igual forma formando parte de esa población para que posteriormente puedan denominarse como ejidatarios. Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les corresponden. Okay. El derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas es precisamente lo que pueden tener los llamados ejidatarios. Ellos tienen derecho a emplear sus tierras para la producción que mayormente les obtenga ganancias. En el artículo 14 de la reforma agraria nos dice, para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere lo siguiente. 1. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trata de heredero de ejidatario. Estamos hablando que por ley tiene que ser mexicano y ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno, como decíamos, un año viviendo dentro de lo que es ese contexto. Artículo 16. La calidad del ejidatario se acredita, 1, con el certificado de derechos agrarios, expedido por autoridad competente. Ellos presentan o tienen un documento que prácticamente los está certificando como dueños de prácticamente esas tierras y como agrarios. Segunda, con el certificado parcelario o de derechos comunes o con la sentencia de resolución relativa del Tribunal Agrario. El Tribunal Agrario es una asamblea conformado por las máximas autoridades dentro de ese contexto que se encargan de hacer cumplir la parte de los lineamientos de la reforma agraria. Entonces, todo ejidatario se le acredita a partir de documentos que prácticamente los certifica que son propietarios de esas tierras. El artículo 17 de la reforma agraria. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesiones en la que conste los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge o a la concubina o concubinario, en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. Estamos hablando que es una lista de personas de a quién va a ser la primera que se le va a dar o proporcionar las tierras cuando él fallezca. Va en cierto orden de las personas que pueden ser, que sean beneficiadas al cederle sus tierras. Eso sí es muy importante y es válido que sea la cónyuge, la concubina
no necesariamente tiene que tener un documento que acredite que es su esposa legalmente, sino la concubina, ya que él elabore ese documento y ese listado, puede pasar a manos, o en dado caso a los hijos o a otro descendiente que él considere, pero tiene que dar un listado en el cual vaya las personas a las cuales se le pueden destinar las tierras, pero primordialmente de esas personas a quién va a ser, a la que principalmente se le llegue a dar las tierras directamente, o si esa persona no está, ¿qué otra persona lo puede tener? El artículo 18, cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos puedan heredar por imposición material o legar los derechos agrarios, se transmitirá de acuerdo con el siguiente orden de preferencia. Primero al cónyuge, posteriormente a la concubina, de ahí a uno de los hijos del ejidatario, posteriormente a uno de sus descendientes. Prácticamente ese es el orden, cómo debe de ir lo que es el listado que les mencionaba sobre el poder heredar las tierras del ejidatario. El artículo 19 nos dice, cuando no exista sucesores, el Tribunal Agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trata. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal. Cuando no existe un heredero, ya se promueve con los ejidatarios la venta de las tierras, obviamente al mejor postor, o en dado caso a vecindados, que como les mencionaba, tienen que tener un año mínimo radicando en ese contexto. También se les puede dar lo que es la venta de los derechos de las tierras, pero aquí nos damos cuenta que si no pasa a ninguna de las personas, puede, de familiares cercanos a la persona dueño de las tierras, puede pasar específicamente a personas que habiten dentro de lo que es ese contexto. Estos son algunos artículos de la reforma agraria que, si nos damos cuenta, lleva un control de las tierras precisamente para que estas tierras no caigan en manos de personas que no habitan dentro de ese contexto.